Hechos capítulo 12. Y aquellos que estáis en el grupo de la iglesia, el grupo de WhatsApp de la iglesia, sabéis cómo se titula el mensaje de esta noche, ¿no? De esta tarde. ¿Lo sabéis o no? ¿Lo habéis mirado? ¿No? ¿No? Vaya, pues mira, no sé por qué lo pongo. Dios aún puede. Así se titula el mensaje. Y cuando leamos esta historia vas a decir, pues sí, es verdad. Hechos capítulo 12 dice la palabra del Señor así: en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo al ángel: cíñete y átate las sandalias. Y él lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era de verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tiene por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, le vieron y se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, les dio un discurso. Y el pueblo le aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y murió comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Si tú tuvieras que pedirle algo a Dios hoy, ¿qué le pedirías?
si estuvieses delante de Dios hoy y Él estuviese escuchando como lo está, ¿qué sería lo que tú le pedirías? Puede ser que le pidas un trabajo, puede ser que le pidas que se arregle tu situación familiar, puede ser que te sane de una enfermedad, puede ser que puedas resolver un problema que tú tienes. ¿Qué le pedirías a Dios? Seguro que todos nosotros tenemos algo que pedirle a Dios y estamos inquietos en si lo va a hacer o no lo va a hacer. Pero el problema no es lo que pediríamos a Dios, porque Dios todo lo puede. El problema es si estamos dispuestos a creerle. Si estamos dispuestos a creer en su palabra. Porque si algo nos muestra esta historia, es que Dios no tiene límites. Nosotros sí, pero Dios no tiene límites. Y si algo queda claro es que Dios aún puede hacer todo aquello que esté en su voluntad y todo aquello que nosotros le pidamos. Por eso, esta historia nos muestra que, en primer lugar, todo lo que se podía hacer humanamente hablando fracasó. Mira, el rey Herodes, ¿quién era este hombre? Herodes era un usurpador, era alguien que no debería ser rey ahí, pero que él había llegado a ser rey, un rey monigote puesto por los romanos, porque en realidad era un gobernador o algo así. Pero este hombre, movido por el odio de los judíos que odiaban a los cristianos, pues ¿qué hizo? Arrestó a algunos de la iglesia para matarles, para maltratarles, o echarlos en la cárcel o matarlos. Y mira, mató, versículo 2, a espada a Jacobo, hermano de Juan, o sea, uno de los líderes de la iglesia, un siervo de Dios. Ese hombre malvado, Herodes, lo coge, lo mete en la cárcel y le corta la cabeza. Y Dios no hace nada. Dios permite eso, como también permitió que Esteban muriera apedreado, siendo el primer mártir cristiano, el primer hombre que murió por el testimonio del Señor Jesús. Y por lo tanto, cuando Herodes hace eso, dice, pues mira, los judíos, los ricos, los influyentes, no eran todos los judíos, sino ese tipo de judíos, el Sanedrín, los importantes, le aplaudieron y dijeron, está muy bien que tú mates a los cristianos, está muy bien que cojas a los líderes y los mates, porque cuando mates a los líderes, los demás se van a acobardar y van a dejar a Jesucristo, y entonces ya se va a acabar con este grupo religioso de cristianos que ha surgido. Ellos creían eso. Creía Herodes que con su acto político y cruel iba a poder ganarse el favor de la gente. Eso es lo que buscan los políticos siempre, el favor de la gente. La mayoría de ellos lo busca. Y también los judíos pensaban, bueno, nos están haciendo la competencia los cristianos, matemos a los líderes y así podremos sujetar a estos cristianos y se asustarán y se irán. Y no volverán a predicar la palabra. Y aquí vemos inmediatamente que hay una lucha espiritual muy grande. Porque el diablo quiere que nosotros seamos mudos. Y el diablo lo que quiere es apartarnos de Dios, apartarnos de la oración, apartarnos de la palabra, apartarnos de todo aquello que proviene del Señor. Y lo va a hacer aterrorizándonos, amenazándonos, haciendo que nos volvamos más fríos y duros, indiferentes, apartándonos de la congregación, apartándonos de todo lo que tiene que ver con Dios. Él nos tiene jurada la lucha y la guerra. Y por eso el libro de Hechos es un libro de guerra, porque un montón de veces aparece ahí esa pelea entre el Espíritu Santo y el espíritu de este mundo y los hombres que están aliados con Satanás. Pero vemos una y otra vez cómo es el Señor el que es imparable, nadie le puede parar. Y por eso vemos aquí que Herodes pensaba que él podía hacer lo que quisiera. Herodes pensaba, como le pasa a mucha gente, que si tienen poder político, poder militar o poder de dinero, piensan que el mundo es suyo, piensan que todo es suyo, que ellos pueden hacer lo que quieran y pueden matar a cristianos y pueden pelear contra Dios y creen que van a gobernar, creen que van a ganar, creen que la vida la tienen ellos en su mano. Eso pensaba Herodes. Yo soy el rey, yo le corto la cabeza a quien quiero y lo hago porque me apoya esta gente. Y por lo tanto cogió también a otro de los líderes de la iglesia, que era el apóstol Pedro.
La iglesia de Jerusalén tenía varios líderes. Uno era Santiago o Jacobo, el otro era Juan y el otro era Pedro. Eran los líderes de la iglesia ahí. Entonces ya había matado a uno de ellos, a Jacobo. Pues entonces ahora vamos a matar a Pedro también, y aquí vamos a mandar nosotros. Y lo cogen preso y lo llevan a la cárcel y lo ponen con 16 soldados de escolta. ¿Tú sabes por qué hicieron eso, no? Porque ellos tenían miedo de que al haber tantos cristianos, había ya miles de cristianos, cuidado, porque hemos visto cómo se convertían a miles. Ya había miles de cristianos en Jerusalén. Entonces ellos decían, pon un montón de soldados, no vayan a venir esta noche los cristianos y van a romper la cárcel, lo que sea, y a rescatar a Pedro. Así que lo encadenaron, un grillete aquí, otro grillete y un soldado a cada lado, ¿vale? Eso es lo que dice ahí. Y 16 soldados de escolta. Ahí estaba. Y no lo habían matado todavía porque había una fiesta religiosa que era muy importante y no había juicio, entonces, pero ya estaba preparado todo para matarlo también, como habían matado a Jacobo. Por lo tanto, dice el versículo 15, Pedro estaba custodiado en la cárcel. Es decir, desde el punto de vista humano era imposible, totalmente imposible, que Pedro se librara de morir. Herodes ya había matado a Jacobo. La iglesia se había puesto a temblar diciendo, madre mía, han matado a Jacobo. Este hombre malvado, Herodes, ha matado a Jacobo, ha metido a Pedro en la cárcel, lo van a matar también. Y entonces ahí estaba todo perdido. Y ahora, ¿qué ocurrió? Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero, versículo 5, ¿qué estaba haciendo la iglesia? Dios te bendiga, hermano, bienvenido. Pero, ¿qué estaba haciendo la iglesia? ¿Qué estaba haciendo? ¿Puedes hablar? No pasa nada. Nosotros no somos mudos. Orando. La iglesia estaba haciendo ¿qué? Orando sin cesar, haciendo oración sin cesar a Dios por él. Esa es la clave. La iglesia estaba totalmente indefensa. Ellos no tenían poder político para sacar a Pedro. No tenían poder económico para sacar a Pedro, no tenían poder militar para sacar a Pedro, no tenían nada que hacer con Pedro, nada más que esperar que lo mataran. Eso es todo lo que tenían que hacer. Pero tenían un Dios en el cielo. Ellos tenían a Dios. Herodes tenía espadas, tenía dinero, tenía ropa real, pero no tenía a Dios. Y los cristianos no tenían ni dinero, ni ropa real, ni poder político ni militar, pero tenían a Dios. Y la iglesia oró a Dios y la historia cambió. Porque es así como funciona. Tú oras a Dios y las cosas pasan. Tú no oras y las cosas no pasan. Es así como funciona. Dios ha querido utilizar la oración para cambiar y transformar lo imposible. Y entonces la iglesia estaba haciendo oración sin cesar. Y mira, fíjate ahí, tú sabes que el Nuevo Testamento se escribió en la lengua de los griegos, la lengua griega, la lengua común de los griegos, y la palabra que aparece ahí sin cesar quiere decir intensamente. Esa sería la mejor traducción de esa palabra. Ellos estaban orando a Dios, pero lo hacían intensamente. No lo oímos decir, bueno Señor, tú sabes que Pedro está en la cárcel, si puedes hacer algo por él. Esa no era la manera de orar de ellos. La manera de orar a ellos, a Dios, es decir, Señor, lo van a matar, sálvale. Oraban intensamente, oraban de todo corazón, pusieron el alma en ello, estaban reunidos ahí toda la noche orando a Dios porque al día siguiente lo iban a matar, iban a juzgar y a matar. Y ellos estaban pidiendo socorro a Dios. No estaban diciendo, bueno Señor, pues si Pedro ya no es el líder, a ver si nombramos a otro líder. No estaban haciendo nada de eso. Ellos estaban invocando a Dios, agarrándose a Dios, confiando en Él, diciendo, Señor, solamente tú puedes hacerlo, solamente tú puedes cambiar esto. La iglesia no renunció a Pedro, la iglesia oró por Pedro. El diablo tenía todo preparado. El diablo tenía todo dispuesto para que Pedro muriera y para que la iglesia, la fe de la iglesia también muriera.
Porque al suceder una cosa así, como había ocurrido, el espanto de la muerte de Jacob, un siervo de Dios, un hombre de Dios, esa muerte injusta y cruel, la fe de la Iglesia puede ser afectada y decir, ¿está Dios con nosotros o no? ¿Cómo es que Dios permite estas cosas? ¿Cómo es que Dios deja que este hombre de Dios mataron a Esteban de una manera tan horrible y cruel? Y ahora un líder de nuestra iglesia, un siervo de nuestra iglesia, lo cogen y lo matan. Ellos podrían haber entrado en una crisis de fe, podrían haber entrado en un desánimo, podrían haber entrado en una circunstancia de querer abandonar a Dios. Pero ¿sabes lo que hizo la iglesia? La iglesia se agarró a Dios, la iglesia oró a Dios, la iglesia clamó a Dios y dijo, no, vamos a orar por este hombre para que Dios lo salve, que haga Dios lo que tenga que hacer, pero que Dios lo salve. ¿Sabes una cosa? El diablo y este mundo preparan la trampa para que nosotros no nos agarremos a Dios. Y las cosas en tu vida se ponen duras y se ponen difíciles, se ponen con un montón de problemas para alejarte de Dios como sea, para que tú no te agarres a Él, para que te olvides de Dios, para que te olvides de su palabra, para que dejes la oración, para que dejes de alabar a Dios, para que dejes de confiar en Dios. Eso es lo que quiere el diablo, es lo que quiere el mundo, esa es la alianza maligna contra nosotros. Pero tú agárrate a Dios. Hay un hermano de la iglesia de Tomelloso que muchas veces me dice, ¿sabes lo que pasa, Fran? Cuando yo no era cristiano, ganaba 2.000 y pico euros en un puesto de trabajo. Toda la vida me iba bien. Fue convertirme a Cristo, perdí el trabajo, un montón de problemas en mi casa, un montón de dificultades. Todo me fue mal. Digo así. ¿Y tú qué hiciste? Dijo él, confiar en Dios. Digo, por eso Dios te quitó todo, para que confíes en Él. Y la iglesia se quedó sin nada para que se agarrara a Él. La iglesia no tenía a su líder, uno de sus líderes estaba muerto, otro de sus líderes iba a morir. Y la iglesia dice, tenemos al Señor, le tenemos a Él. Y se reunieron para orar intensamente a Dios. Mira, ¿sabes una cosa? La clave está ahí. Porque si de verdad nosotros anhelamos algo de Dios, tenemos que orar intensamente. No podemos orar y decir, ay, oh Señor, ya me voy a dormir y te pido que salves a mi marido que no es creyente, y te pido que... ¿Qué oración es esa? La iglesia se reunió toda la noche a orar intensamente a Dios para pedir un milagro, y vaya que si Dios hizo un milagro. Tal milagro como vamos a ver ahora, que ellos mismos se quedaron diciendo, ¿esto qué es? Versículo 6. Cuando Herodes iba a sacar aquella misma noche que estaba Pedro estaba durmiendo, esperando que al día siguiente los mataran. Yo no sé si al día siguiente te van a matar si tú tienes ganas de dormir, pero como Pedro estaba confiando en Dios, decía, bueno, da igual, o sea que muera, o sea que viva, soy de Cristo. Pues él ya había estado en la cárcel antes, pues si tengo que morir, ha muerto Jacobo, yo no soy mejor que él. Si el Señor quiere que muera, pues muero. Pero él estaba durmiendo. Si a ti te dicen que mañana te van a matar, yo creo que esa noche no duermes. Me da a mí como que no te duermes esa noche. Pero estaba durmiendo. Yo creo que es porque confiaba en Dios y todo estaba preparado. Pero cuando estaba todo preparado y ves que no hay ninguna solución, el Señor envía a su ángel y despierta a Pedro. Pedro se cree que está viendo una visión. Como estaba dormido, pensó, bueno, pues el Señor me está mostrando otra visión. Ya en otro momento el Señor le mostró otra visión a Pedro. Entonces le dice el ángel, venga, prepárate, las cadenas se caen solas, ponte las sandalias, prepárate y sígueme. Y dice en el versículo 9 que saliendo le seguía, pero no sabía que era de verdad, sino que pensaba que veía una visión. Y luego llega y pasa la primera guardia. Recuerda que había 16 soldados, que esa era la orden de los judíos. Había grupos de 16 soldados. Pasa la primera, pasa la segunda guardia, y ya finalmente la última guardia, y la puerta de hierro se abre sola. No tiene que estar Pedro ahí. Pedro, empújale, venga, vamos, mira que está duro el hierro que está oxidado, venga, empuja fuerte. La puerta se abre sola. No hay rejas, ni puertas, ni cadenas para Dios. No hay nada de eso.
La puerta se abrió sola, el ángel iba delante de él, y cuando Pedro vuelve en sí, está en plena calle. Y a lo mejor notó un poco de fresquito, al viento ahí. Oye, ¿en verdad el Señor me ha salvado? Volviendo así, versículo 11 dice: el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo esperaba. El pueblo de los judíos esperaba matar a Pedro y triunfar sobre el Señor. Pero el Señor lo que va a hacer es una cosa bien distinta. Y ya sabes cómo va a acabar el pasaje, lo que le va a pasar a el señorito Herodes, el señor Herodes. Pero mira, habiendo considerado esto, versículo 12, llega a casa de María, la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Juan Marcos, donde muchos estaban orando. ¿Por qué se fue Pedro ahí? El Señor lo dirigió allí. Seguramente él sabía que la iglesia se distribuía en casas, no había locales, no había catedrales, no había estadios donde estar. La iglesia primitiva se reunían en casas, en grupos más o menos que podían entrar en una casa, 40, 50, en algún sitio más, otro menos, pero ahí estaba en casa de esa hermana María, la madre de Juan Marcos, que luego también fue misionero también. Allí estaban muchos orando a Dios. Habría otros sitios también orando, pero se refieren precisamente ahí. Ellos estaban orando allí en aquella noche. Y entonces ocurre lo increíble. Pedro va allí a ellos y entonces toca la puerta ahí. Y sale la Rode, una sirvienta. Sale a escuchar ahí. Y ella, que era creyente también, sin duda, escucha a Pedro. ¿Quién es? Porque eso de salir a escuchar no se abre la puerta sin saber quién es, ¿no? Entonces le decía: mira que soy Pedro. Dice que de gozo, del gozo de oír que Pedro estaba a la puerta, no a la cárcel para que lo mataran, sino a la puerta de la reunión de oración. Porque Pedro se fue a la reunión de oración, no se fue a tomarse un café o algo, se fue a la reunión de oración a estar con sus hermanos. Entonces llega allí y todos los que están orando llega y les dice: que Pedro está en la calle. ¿Qué dices? 16 soldados, la puerta de hierro, encadenado ahí, y Herodes esperando, afilando la espada, el verdugo, para matarlo. ¿Que Pedro está a la puerta de la reunión de oración? ¿En la puerta de la iglesia? Porque donde están 2 o 3, ahí está él. No puede ser. Primero le dicen que estás loca, pero mira que decirle eso a esa muchacha, pobrecilla, ¿no? Pero es que ni siquiera tenían la fe suficiente para esperar eso. Pero estaba ahí. Y algunos pensaban que era una aparición. Eso de que es su ángel, pensaban que era como una aparición de Pedro, como una visión, pero que él no era en persona. Pero Pedro persistía en llamar: venga, cansinos ya, abridme ya, que soy yo. Que os voy a contar las grandes cosas que el Señor ha hecho. Que ha enviado su ángel, que ha respondido a vuestras oraciones. Que Dios puede. Pero mira, observo varias cosas aquí. La primera es: ¿no había sacado de la cárcel el Señor milagrosamente a Pedro en otra ocasión? Sí, Hechos capítulo 5. Ahí lo tenemos. ¿Qué pasó? Pues que en Hechos capítulo 5 leemos en el versículo 17 al 23 una historia parecida, en la que el Sanedrín o el concilio de los religiosos judíos cogen a Pedro y a Juan, los meten en la cárcel. ¿Y qué ocurre? Que llega el ángel del Señor y dice: ir para afuera y ir para predicar, que no tenemos para perder el tiempo aquí en la cárcel, venga, para afuera. Y entonces ellos se van al templo otra vez a predicar allí. Y llegan los soldados y dicen: ¿y dónde está esta gente? Todo cerrado, todo el candado echado, los guardias ahí. ¿Dónde están Pedro y Juan? Y llegan: que están en el templo predicando otra vez. Madre mía, madre mía, madre mía. Cuando llegan los principales sacerdotes: pero bueno, pero no estaban en la cárcel. Sí, hemos hallado la cárcel con toda seguridad cerrada, no, ahí no hay nada abierto. Pero ¿cómo es que están en el templo predicando? Bueno, porque el Señor los libró. Y ahora Pedro, ahora es la iglesia, seguramente por el asesinato de Jacobo, ellos
no estaban en todo lo mejor de la fe. No estaban creyendo que tal cosa podría pasar. Pero ¿sabes una cosa? Estaban orando. Y yo prefiero que tú y yo oremos aunque nos falte fe, a que no oremos. Es mucho mejor que nosotros oremos a Dios y le pidamos a Dios que haga lo que Él quiera, aunque no tengamos una convicción profunda de que tal cosa pudiera ser. Es mucho mejor eso a no orar. Porque ellos no dijeron, oye, ¿qué hora es? Ya estará a punto de venir Pedro ya, ¿no? Ya es de madrugada y tal, estamos orando, estamos pidiéndole a Dios. Pues yo creo que ya en un rato prepara, porque tendrá Pedro frío para darle un caldo de gallina o algo, para cuando venga. Ninguno esperaba que Pedro se presentara allí. Es más, pensaron que era una aparición, o pensaron que Rode, la muchacha, se le había ido un tornillo. Pero el Señor está por encima de todo eso. ¿Sabes? En el Evangelio de Marcos, capítulo 9, tenemos una historia maravillosa de cómo la fe es realmente lo más importante. Y ahí tenemos a un padre desesperado, que tiene un hijo dominado por un demonio, y que ese demonio desde niño a ese muchacho lo echaba al fuego, lo echaba al agua, le ponía cosas para que se matara. Y ese padre desesperado lleva a su hijo endemoniado a los discípulos de Jesús para que lo sane. Y en Marcos 9 nos dice que Jesús estaba oyendo la discusión con ellos porque los discípulos no habían conseguido sacar ese demonio de ese muchacho. No lo habían conseguido. Y eso que Jesús les había dado poder sobre los diablos, sobre los demonios, para sacar fuera demonios y hacer milagros, todas estas cosas. Pero ellos no lo habían hecho. Entonces, aquel hombre, en Marcos 9 lo cuenta, habla con Jesús. Y le dice, ¿qué es lo que pasa? Dice Jesús. ¿Qué estáis discutiendo? No, es que he traído a mi hijo, a tus discípulos, miren lo que pasa con él. Pero no han podido hacer nada. Te pido, por favor, que si puedes hacer algo, lo hagas. Entonces Jesús dice así sobre los que estaban a su alrededor: oh generación incrédula, oh generación perversa, ¿hasta cuándo he de estar como otros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Ellos no habían podido echar fuera ese demonio por su falta de fe. No porque no tuvieran el poder de Dios, que el Señor se lo había dado, sino por su falta de fe. Y entonces le llama a ellos generación incrédula. Y le dice a ese hombre, bueno, tú dices que si yo puedo hacer algo, al que cree, todo le es posible. ¿Tú crees que yo puedo hacerlo? Al que cree, todo lo es posible. Y entonces ese padre se postra ante los pies de Jesús y dice, creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Y Jesús inmediatamente libera a ese muchacho. Mira la pregunta. ¿Tú crees que yo puedo hacerlo? ¿Cuántas veces el Señor nos pregunta eso cuando oramos? Estamos tan dándole vueltas a lo mismo, y queremos que Dios nos oiga y no estamos escuchando a Dios. Escucha primero a Dios. Porque Dios te dice, ¿tú crees que yo puedo hacerlo? Porque al que cree todo le es posible. Y por eso le dice a ese padre, no vengas aquí diciendo que si yo puedo hacer algo. Claro que puedo hacerlo, pero no lo voy a hacer si tú no crees. Es así de simple. Y por eso Jesús dijo, conforme a vuestra fe os será hecho. Y no hizo Jesús allí muchos milagros, sino que sanó a unos cuantos enfermos, porque estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Aún nosotros como iglesia, como creyentes, tenemos tanto de incredulidad, porque no nos creemos que en verdad Dios aún lo haga. Y por eso nuestras oraciones no son intensas. Es más, por vía de contraste, pensemos en dos hombres que sí tuvieron una fe fuerte. El primero de ellos es un personaje anónimo, un simple leproso. Su historia aparece en Mateo capítulo 8. ¿Y sabes lo que pasa? Que este hombre estaba lleno de lepra, una enfermedad horrible
La muerte viva le llamaban a la lepra. Y ese hombre clama a Jesús. Jesús, Maestro, Señor. Y le dice, fíjate qué palabra. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Fíjate en estas palabras. Si quieres, puedes limpiarme. El otro hombre, el del muchacho endemoniado, el padre dijo, si puedes hacer algo, te ruego que lo hagas. Pero el leproso dijo, Señor, si tú quieres, puedes. Para ti no hay nada imposible. Si tú quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le dice, quiero, sé limpio. Y luego el campeón mundial de los pesos de la fe, de la Olimpiada de la Fe, ¿sabes quién es? Aquel centurión que tenía a un siervo que él quería mucho, muy malito. Y entonces manda a unos hombres para que vayan a hablar con Jesús. No estaba bien visto que alguien judío entrara en casa de un romano, de un gentil. Pero le había pedido intercesión porque el muchacho era judío y él le apreciaba mucho a ese siervo que tenía. Pero estaba muy mal, estaba muy enfermo. Y cuando le dicen, mira, este hombre ama a nuestro pueblo y este hombre es digno de que tú le des lo que pide. Entonces Jesús dijo, yo iré y le sanaré al siervo del centurión. Yo iré y le sanaré. Y entonces ese hombre, desde lejos, dice, no, Señor, no. Yo no soy digno de que tú pases a mi casa. Tú solamente di la palabra y mi siervo va a sanar. Porque yo soy militar. Y yo le digo a mi capitán, ve, y van. Y le digo a mis soldados, vengan para acá, y vienen. Y Jesús dijo, se asombró Jesús, y dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. No hace falta que vengas, no hace falta que toques nada, solo di la palabra, porque tú eres el Salvador, Dios. Y mira, ellos, aún así, vieron el gran milagro. Y Pedro les contó, haciéndole señal con la mano, les contó lo que había sucedido y les dijo, hacedlo saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Este Jacobo es otro diferente, evidentemente. Y se fue a otro lugar. La iglesia se sorprendió del poder tan grande de Dios, porque Dios es el Dios de las grandes sorpresas. Siempre hay sorpresas que Dios nos tiene guardados. Y esto lo vemos porque si hay algo que nos muestra la historia de la Biblia es que no hay nada imposible para Dios, que Dios lo puede. A Daniel lo echaron en el foso de los leones. Y lo echaron por engaño, por mentira y por tal. Y después de echarlo al foso de los leones, estaba allí Daniel con los leones. ¿Qué pasa, león? ¿Cómo te va? Y el león decía, bueno, aquí estoy. Yo tengo la boca cerrada. Bueno, el león no podía hablar porque tenía la boca cerrada. Dios cerró la boca de los leones. El rey lo echó para que se lo comieran. Y el rey tuvo que decir, sacadlo de ahí, porque es que los leones están aburridos ya. Se habían dormido allí. Después cogieron a Daniel y a sus compañeros y los echaron también al foso del fuego, al horno de fuego calentado por 7 veces, lo echaron allí. Y entonces decía el rey, ¿a cuántos hombres habéis echado al fuego? A 3. ¿Y cómo yo veo 4 hombres ahí? Ellos habían dicho, que sepas, rey, que nosotros no vamos a adorar la estatua esa que tú has puesto ahí. Nuestro Dios en quien creemos nos puede librar, pero sepas que si no nos libra, da igual, vamos a morir, no importa, pero no vamos a adorar a ese Dios. Y entonces el emperador, el rey, se queda diciendo, sacarlos de ahí, porque ahora sé que vuestro Dios es un Dios que salva. Cuando sacaron de ahí, ni a humo olían. Es el Dios de lo imposible. Es el Dios de todo poder. Por lo tanto, nosotros tenemos que creer en Él. Porque no hay nada imposible, como cantamos en aquella canción, es el Dios de lo imposible que todo lo puede hacer. Pablo asolaba la iglesia, de casa en casa buscaba, venga los cristianos para la cárcel.
Venga, ¿cuántos había que conseguir para matarlos? Y ese mismo Saulo que odiaba a Cristo, que perseguía a los cristianos, lo encuentras como un corderito en el suelo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Saulo, ¿qué haces? ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué estás haciendo? Dura cosa te da cosas contra el aguijón. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el más grande perseguidor, el más grande inquisidor, el más grande de aquellos que odiaban a Jesús, ahora es el mayor de los siervos de Jesús. Dios todo lo puede. Amén. En un día hace una nación, rescató al pueblo, abrió el mar, les dio de comer cuando no había nada. Es el Dios que tiene todo el poder. Pero nosotros, ¿creemos en Él o no? Porque de eso se trata. Si tú crees, verás la gloria de Dios. Tú sabes cuál es el motivo por el cual nosotros oramos poco, hermanos. Porque creemos poco. Si tú oras poco, porque crees poco. Si tú le pides a Dios cosas pequeñas, es porque tu Dios es muy pequeño. Si nosotros dejamos de orar, es porque dejamos de creer. La Iglesia no se podría siquiera imaginar que tal cosa iba a suceder, pero sucedió, y además el Señor les hizo justicia. Y esta es la segunda parte, voy a ser muy rápido aquí. El Señor hizo justicia también con el dichoso Herodes. ¿Y sabes lo que pasó? Oh, tremendo, ¿no? El mismo que se gloría de que tiene todo el poder, llegan ahí y le dicen: oye, que Pedro ha desaparecido, a buscarlo por ahí. Todos los policías a buscar a Pedro no lo encuentra nadie, el Señor ya lo había guardado para más adelante. Hay que matar a los soldados, pues la ley romana es: si tú pierdes un soldado, yo te mato. Mata a los soldados. Y sigue con su política, se va después a Judea, donde él gobernaba, porque era una especie de gobernador. Y allí tiene un gran éxito político Herodes. Había 2 ciudades que estaban en contra de él. Todo el mundo odiaba a Herodes, es que era un gobernante malísimo. Pero él les sobornan a uno, los de Tiro y de Sidón, estas 2 ciudades, sobornan a un copero, camarero del rey, y al final llegan a un acuerdo, y entonces Tiro y Sidón ya vuelven a tener otra vez abastecimiento de agua, de comida, de lo que fuera. Y claro, pues eso arregló un gran problema ese hombre. ¿Y qué hizo? Bueno, pues se puso su ropa real para firmar el acuerdo de que ya todo estaba arreglado. Se puso su ropa de rey y tal, y tuvo sus momentos de gloria, nunca mejor dicho. La gloria de los gusanos fue lo que tuvo él. Se propuso dar un gran discurso allí. Aquel que pensaba que podía cortar la cabeza a Dios, que pensaba que podía cortar a la Iglesia en pedazos, que tenía el poder militar y el poder religioso y el poder político, se pone allí a darles, dice la Biblia, una arenga. Una arenga es un discurso político potente. ¿Y qué ocurre? Que la gente, para alabarle más todavía y para hacerle más la pelota al rey, a ver si nos dan mejor, a ver si estamos mejor con este rey, entonces dijeron: este hombre es un dios. Es la voz de un Dios y no la voz de un hombre. Y eso a Herodes le sentó de maravilla. Lo que me faltaba, mi ropa real, mi acuerdo firmado aquí, y encima me dice el pueblo: qué importante eres. Y tú eres un político excepcional, y tu voz no es la voz de un hombre, es la voz de Dios, o de un Dios. Versículo 23. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Aquel hombre que quiso ser un Dios se convirtió en comida para gusanos. Y el versículo 24 y 25 nos dice que pese a todos los esfuerzos que había hecho el diablo por acabar con la Iglesia, por acabar con la predicación, con frustrar la fe de aquellos hermanos, todo eso no sirvió de nada, porque la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo seguían predicando. La Iglesia seguía adelante en medio de tantas pruebas
Y el Señor iba confortando y bendiciendo a la iglesia más y más. Bueno, voy a decir 3 cosas muy rápidas antes de que tomemos el pan y el vino. La primera de ellas es: todo lo que el diablo quiere que tú hagas es que no creas. Déjate de tonterías ya. No pienses que el diablo te va a tentar para que te vayas a las drogas, a la inmoralidad, a esas cosas. Esas cosas son muy fáciles. Todo lo que el diablo quiere es que nosotros dejemos de creer para que dejemos de orar. Porque como dijo un gran hombre de Dios, el diablo se ríe de nuestra sabiduría. El diablo desprecia nuestro poder, pero el diablo tiembla cuando oramos. Amigo, ora a Dios. Agárrate a Él. Clama a Dios. Y no pienses que la reja está cerrada, la cadena está puesta y la espada preparada. Eso no es nada para Dios. Eso no es nada. Agárrate a Dios y cree en Él. La segunda cosa: Dios te va a sorprender si tú crees. Sí. Porque Él es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Él siempre honra la fe. Siempre. Y todos los que confían en Él, todos los que creen en Él, nunca serán decepcionados. Ora a Dios y Él te dará lo que has pedido o lo que deberías haber pedido. Pero tú confía en Él, porque el Señor honra la fe. Por la fe nosotros le vemos y por la fe el Señor nos responde. Y la tercera y última cosa es: deja que el Señor haga su obra. Deja que el Señor haga su obra. Escúchame bien lo que te voy a decir. Eso me lo digo también a mí mismo. Yo no estoy aquí para imponerme a nadie. Te lo digo porque es mi deber hacerlo. ¿Qué fue lo que hizo la Iglesia? La Iglesia no fue a preparar una campaña para salvar a Pedro. La Iglesia no trató de responder a la oración. La Iglesia esperó en Dios y clamó a Dios. Eso es todo. Y es bueno que tú y yo nos demos cuenta de una cosa, y es que solo Dios puede hacer milagros. Tú y yo no. Y es una cosa significativa que el Señor le manda al ángel. Él está ahí como que no se entera muy bien porque no... Y cuando llega a la puerta, se abre sola. Las cadenas se cayeron solas. Y el Señor condujo e hizo todo tal y como Él había previsto. Y lo llevó a la iglesia para que la iglesia se regocijara en el Señor. Entonces, confía en Dios. Deja que Él haga su trabajo. Y mira, ahí tienes también el caso de Herodes. ¿Qué debe hacer la iglesia entonces? ¿Matar a Herodes? ¿Qué debe hacer? ¿Promover una moción para que lo destituyan? ¿Qué debe hacer la iglesia? La iglesia oró por Pedro y dejó todo en las manos de Dios. Y el Señor es quien juzga y quien condena y quien quita la vida y quien da la vida. Y finalmente la iglesia pudo ver la enorme bendición de ver al malvado asesino muerto por la mano de Dios, no por la mano de ningún hombre. Y pudo ver también por la mano de Dios a su apóstol de nuevo con ellos para predicar el Evangelio. Y todo eso fue porque mientras que Pedro estaba en la cárcel, mientras que todo estaba preparado para que él muriera, la iglesia no renunció. La iglesia oró. Y eso es lo que hace la diferencia, amigo, hermano. Si tú oras, eso marcará la diferencia. Porque oremos entonces. Y hablando de oración, vamos a orar.